pues también vamos a darle una bienvenida también a los que nos ven allá, que ya me han dicho, oye, no da la bienvenida a los que nos ven allá en línea, en internet llega a todas partes del mundo, entonces nos pueden ver en cualquier parte, ¿sí? Entonces, bienvenidos a todos los que nos están viendo en casa, no importa el horario, el día en el cual están, porque a veces lo ven retransmitido, pero sean bienvenidos también este día. Vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos hable y que queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias te damos porque tú eres tan bueno con nosotros, porque tú siempre tienes la iniciativa, Señor, de acercarte a nosotros, porque aunque nosotros nos alejemos y aunque nosotros, Señor, nos querramos ocultar de ti, nada nos puede ocultar de ti, Señor. Tú estás interesado en cada uno de nosotros de manera personal. Eres un Dios personal. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por buscarnos a pesar de que nosotros somos los que nos escondemos de ti y escondemos nuestro rostro. Quizá porque estamos avergonzados o apáticos. No sé, Señor, cuál sea la causa, pero lo que sí sé es que estás buscando adoradores, estás buscándonos a nosotros, estás interesado en nosotros. Y siempre tienes la iniciativa para restaurarnos, para volvernos, para decirnos los planes que tienes, porque nos amas. Tú no nos has dejado de amar. Tú no estás perdido, Dios, los perdidos somos nosotros. Y sé que nos estás buscando. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando era pequeño, muy pequeño, yo recuerdo que tenía un terrible temor, porque ya se los he contado antes, pero cuando yo tenía 4 años de edad aproximadamente, mi abuela paterna murió y yo no entendía la muerte. Entonces en esa muerte yo entendí ahora sí lo que es la muerte. Antes no la entendía, no sabía qué era eso de la muerte. Y díganme tapado, díganme sonso, no sé, pero yo tenía 4 años y no entendía la muerte. Hasta que cuando ya mi abuela muere y yo veo que mi papá llora de una manera como nunca lo había visto llorar a ese hombre. Y fuimos al panteón y mi papá se quería tirar a la tumba, o sea, estaba desesperado. Murió su mamá y él lloraba muchísimo. Entonces yo dije, pues algo tremendo pasó para ver a mi padre llorar como llora. Algo tremendo pasó. Yo tenía 4 años de edad, no entendía muchas cosas, pero me explicó. Mi madre me explica, pues es que tu abuelita ya no va a estar con nosotros. ¿A dónde se fue? ¿Se fue a viajar? ¿O a dónde se fue? No, pues es que murió. Sí, pero ¿qué es eso de morir? Y ya me dice y me explica. ¿Y ya no vuelves otra vez? No, ya no. Y ya, pues, todo el proceso que pasa con la muerte. Yo sabía que mi alma seguía viviendo. Yo sabía que había algo inmaterial y que había la eternidad y la entendía. Y entonces me empezó a aterrar porque yo dije, ¿a dónde me voy a ir? Mi cuerpo ya no va a volver, pero yo, ¿dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y empecé a tener un temor, de verdad temor muy fuerte, que me angustiaba en mi niñez. Y ya cuando ya tenía 6 años de edad aproximadamente, fue cuando yo descubrí que ese niño en realidad estaba perdido. Porque fue cuando descubrí que si moría, porque me dijeron, si tú te mueres te vas al cielo, pero yo tenía mis dudas, ¿no? Y hasta los 6 años yo descubrí que ese niño de 6 años no se iba a ir al cielo, que estaba perdido en realidad. ¿Por qué? Porque desobedecía, porque quizá no hacía lo que muchas veces uno llega a hacer de más grande, ¿no? En cuanto a los vicios, en cuanto a un montón de cosas que podemos hacer de desobedecer a Dios, pero yo sabía que estaba perdido, sabía que tenía yo, muchas gracias hermano, sabía que tenía yo un problema muy grande, y el problema era de que el pecado me iba a condenar, que yo no iba a estar con Dios. A los 6 años entendí que había solo 2 lugares para ir al morir, que era o el cielo o el infierno.
y que yo no merecía el cielo y que jamás lo iba a poder comprar. Y entonces me sentí más perdido. Y fue en una clase de escuela dominical a los 6 años en una iglesia cristiana cuando me dijeron el problema tan grave que tenía y lo perdido que estaba. Y que entendí por primera vez en mi vida que estaba perdido. Y que es una mentira decir, busca a Dios, busca a Dios. No, porque Dios no está perdido, los perdidos somos nosotros, el ser humano es el perdido. Dios ahí está, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y salí aterrado de esa clase, salí peor. Dije, no hubiera venido a la iglesia. Porque yo recuerdo que ese maestro de escuela dominical era un varón, jamás dio la solución, solo dijo el problema. Y yo dije, no puede ser. No quería salir del salón, tenía miedo de caerme y morirme. Que me fuera a resbalar y me fuera a matar. Y dije, ¿y dónde me voy a ir? No, ya sé, me voy a ir al infierno. Porque sí, soy un pecador, porque yo estoy perdido. Y el primer versículo que yo memoricé no fue Juan 3:16, porque ahorita dicen, ¿quieres saber que uno sea cristiano o no? Pues tiene que saber Juan 3:16, no es la clave. Si sabe Juan 3:16, ya la armó. No. El primer versículo que yo memoricé fue Lucas 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, yo era lo que me había perdido. Y entonces salí de ese lugar con mucho miedo. Y el primer hombre que encontré, que traía un saco gris con unos dedotes tipo Martellini, de gruesos, pero más cortos, mucho más cortos, claro, pero igual de gruesos. Y le vi su traje así, su mano, y llegué y le jalé por atrás el traje y le dije, oiga, y voltea, y yo volteo a verlo, un niño y un hombrezote, y le digo, ¿me puede decir cómo le hago para ir al cielo? Yo estaba perdido, era como ir a mi casa. Y me dijo, oh sí, haga favor sentarse en esta cajita de refresco. Y era el señor Landis, ¿verdad? Que hoy cumple 1 año exactamente que ya fue la presencia del Señor el día de hoy. Bueno, ayer, pero el día 11. Entonces, me senté y me explicó de una manera tan increíble que un niño de 6 años pudo entender que estaba perdido, pero que Dios me estaba buscando, que Dios me buscó y que Dios me encontró. Y yo, ese momento yo acepté a Jesús en mi corazón. Y yo lo recuerdo, hermanos, lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque mi angustia en ese momento se fue, me sentí encontrado, me sentí identificado. Hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, heredero del cielo. No por mis buenas obras, no porque lo mereciera, sino por su misericordia. Dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, dice 3:5, Tito 3:5, sino por su misericordia, nada más. Me sentí encontrado. No sé si alguien se haya perdido en el parque, o se haya perdido en la plaza, o se haya perdido en ¿cómo se llama? En el cine o en el centro. Yo no sé quién, aquí yo veo risas, yo creo que alguien de allá, ¿te acuerdas? ¿No? Por sonso te perdiste, te fuiste. Y uno va a veces de la mano del papá y luego se suelta para algo y se vuelve a agarrar de las manos, pero no es del papá, es de alguien más. Y ya se va para otro lado, y cuando voltea, ¡ay, no es mi papá! ¿Y dónde está mi papá, verdad? Y cositas así de descuido puede pasar que te pierdas. ¿Cómo te sientes cuando estás perdido? Una vez mi hermana se nos perdió en el centro y duró horas perdida. Yo estaba feliz, ¿verdad? Pero ella estaba angustiada. En una ocasión salimos al parque metropolitano y entonces Isaac le encantaba correr. Era un bebé, estaba chiquito, tendría como 2 o 3 años y fuimos al parque y entonces él comenzó a correr.
a correr, a correr, a correr. Y vi yo que se iba alejando el chamaquillo, se iba alejando del grupo, ¿no? Tic, 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 tic. Dije, este se va a perder. Pero no dejaba de correr, no volteaba a ningún lado, solo corría como un perrito que sacaste a la calle. Y ahí va. Y iba. Y yo iba yo detrás de él, ¿no? Pero llegó un momento donde yo iba atrás de él y no le grité ni nada, sino me empecé a esconder en los árboles, a esconder. Y se fue, hasta que se cansó. Y llegó a un punto donde yo no había nadie, sino estaba solo el bosque, pues ahí estaba el parque muy grande, pues. Y se paró. Y era una lomita y yo lo veía así medio de un ladito y veo que se para y que empieza ahora así a reaccionar. Dice, estoy solo. Y se sintió perdido. Y empezó entonces a gritar, papá, mamá. Y entonces yo me le escondí. Y entonces voltea y no ve a nadie. Y me acuerdo su rostro. Era un rostro de angustia. Y su llanto. Estoy perdido. Reaccionó y dijo, estoy perdido. Y ya salí yo, ven, y lo abracé. No, hijo, no corras, no te vayas. Ay, si ya no lo vuelvo a hacer. Y ya lo abracé y me lo llevé, ¿verdad? Con todos. Pero la angustia, cuando te sientes perdido, es una desesperación, una impotencia tremenda. Ese niño de 6 años estaba perdido. Pero Dios en su misericordia me encontró. Fue ese Padre amoroso que llegó y dijo, el Hijo del Hombre no solo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos. Y Él nos está buscando. Dios no deja de buscarnos. Él nos busca porque nos hemos perdido. Él nos busca porque nos ama. Él nos busca porque tiene planes para nosotros. Y estamos distraídos y quiere recordarnos los planes que tiene para nosotros. Y quiere incluirnos en sus planes por su amor y misericordia, nada más. Nos busca porque nosotros nacemos perdidos. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre. Y con el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Y termina diciendo ese versículo, las últimas palabras de Romanos 5:12 dice, por cuanto todos pecamos. O sea, entra el pecado en nosotros, nacemos perdidos y todavía la perjudicamos más, porque también pecamos. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. Ahí mismo Romanos 5, por el versículo 18, dice que entró por un hombre la iniquidad y con ella la muerte se pasó a todos los hombres. Nosotros nacemos con un pecado que se llama el pecado imputado. Es un pecado en el cual nosotros, todo ser humano nace. La iglesia tradicional dice que el bautismo es el que quita entonces el pecado y entonces por eso es tan importante para ellos el bautismo infantil. Eso no es bíblico. Pero dicen, si no lo bautizas así de bebé, entonces no le quitas el pecado. Y no, el agua que el sacerdote puede echarle ahí a la cabeza, nada más rociarle la cabeza a un ser humano, a un niño, no le quita más que el mal olor a pelo sucio. Y si eso se le echa jabón y como nada más le echan agua, pues nada más lo revuelven y uno parece perro remojado. Pero no le quita el pecado. El agua no quita el pecado del mundo. Después, cuando sale de esa pila bautismal, el niño sigue perdido. Nacemos perdidos. Y no hay nada ni nadie que pueda quitarnos ese pecado original con el cual nacemos. Solamente la sangre de Jesús. Solamente Cristo, en su obra salvífica, vino, se sacrificó por nosotros, derramó su sangre y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
La palabra remisión quiere decir compra, pago. Solo la sangre de Cristo puede pagar el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús descender a las aguas bautismales, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, no cubre, no hay más o menos, no, quita por completo el pecado del mundo. Entonces el pasaje de ahí de Romanos capítulo 5, del versículo 18, así se va la iniquidad, dice, a todos los hombres de esa misma manera. Por un hombre, hablando de Jesús, está la justicia. Nosotros somos justos por un hombre, pero nacemos perdidos. Y Dios nos busca. Y la salvación es iniciativa de Dios. Y nadie la merecemos. Y nadie la podemos comprar. Dios tiene la iniciativa. Dios es el que busca al pecador. Y dijo Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el hombre nace perdido. Entonces Dios lo busca. Somos nosotros entonces nos encontramos perdidos por ese pecado original, pero también nos encontramos perdidos por los pecados que cometemos en el paso de la vida. Y más nos perdemos. Y luego dice ahí en Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante, que nos queremos hacer sabios. O sea, el hombre queriéndose hacer sabio, se hizo necio. Y su entenebrecido corazón lo llevó a cometer pecados vergonzosos. Y da desde el versículo 32 una larga lista de pecados: iras, contiendas, maledicencias, desobediencia a los padres. Y empieza a decir una larga lista. En el versículo 29 dice: y no nada más las practican, sino que se gozan con los que las practican con ellos. Nos embarramos bonito y nos hundimos cada vez más y nos perdemos cada vez más. Pero Dios por eso nos está buscando. Somos incapaces como seres humanos nosotros buscar o querer ir a Dios. Ahora la misericordia de Dios se ha extendido a nosotros, ¿no es así? Hablando en cuanto a la salvación, ¿quién de aquí ya fue encontrado por Dios? Que estaba perdido y dijo: yo ya fui encontrado. Ya fui encontrado. Recuerda ese día cuando fuiste encontrado. Yo recordé ese día. Era un domingo, culto en la tarde. Era un 15 de noviembre de 1981. Ahí fue encontrado. Pero una vez encontrados, una vez vueltos al redil, una vez ya siendo hijos de Dios, perteneciendo a la familia de Dios, una vez que ya hubo el sacrificio de parte de Jesús y que lo entendimos y que fuimos encontrados y fuimos salvados y fuimos las bendiciones, todas las bendiciones se nos dieron, se nos cedieron y somos coherederos con Cristo y somos comprados, redimidos, reconciliados con Dios, aceptados por Dios, adoptados. Aún así, muchas veces nosotros nos volvemos a perder. ¿Algún testimonio? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás hoy? Ya fuiste encontrado, ahorita levantaste la mano: sí, yo fui encontrado, yo me voy a ir al cielo. Pero una vez que eres su hijo, ya eres parte de su redil. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Otra vez estás perdido? Dios nos está buscando porque estamos perdidos. Y una vez salvados, muchas veces nuestra apatía, nuestro pecado recurrente, nuestro afán de este mundo, nuestros intereses cerrados nos hacen que nos volvamos a perder otra vez en el camino, que perdamos el rumbo, la brújula, y que sí somos sus hijos, pero que no actuamos como sus hijos, y tenemos todas las bendiciones espirituales, pero actuamos como si no las tuviéramos, y que somos herederos con Cristo, pero actuáramos como si ni siquiera fuéramos de la familia de la fe. ¿Cómo está tu corazón actualmente? Ya fuiste encontrado una vez y para tu salvación fue suficiente. Pero ¿cómo está tu relación con Dios?
¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Como un perdido todavía? ¿O como un encontrado? ¿Estás todavía en búsqueda de Dios pensando en que Dios está perdido? El perdido eres tú. Dice Gálatas 5:7, ¿qué te estorbó? Ustedes corrían bien, dice. Vosotros corrían bien. ¿Qué os estorbó? Dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Si corrías bien, examina tu vida y no vivas de recuerdos pasados. Recuerda cómo amabas a Dios al principio. Recuerda cómo querías devorarte la Biblia, servirle. Es más, quizá haya aquí alguien o allá en casa hay alguien que servía a Dios. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué te estorbó? ¿Quién te estorbó para no obedecer? Quizá un malentendido, quizá un problema, una situación de pecado, algo difícil en una iglesia, no sé, quizás saliste herido y te prometiste a ti mismo nada más ahí congregarte y medio pasarla, pero no me voy a comprometer a más. No voy a comprometer mi corazón porque no quiero volver a sufrir. Quizá hubo una situación así. ¿Qué te estorbó? Corrías bien, ibas bien. ¿Qué te estorbó? ¿Qué fue lo que te estorbó? Dios te está buscando. Y quizá tu corazón se llenó de apatía. Quizá dijiste, no, pues esto es más grande para mí, creo que ya no, esto no es para mí, yo no voy a involucrarme más. Simplemente voy a llegar a un límite muy, pero muy marcado y muy, pero muy limitado. Y ahí me voy a quedar. Y ahí voy a pasar la vida. Cuando Dios te está diciendo, tengo planes para ti. No era lo que yo quería para ti. Y lo sabes. Estás perdido en mis planes. Tú estás perdido. Y Dios en esta hora te está diciendo, te estoy buscando. Te estoy buscando. Dios es el que te lo está diciendo, no yo. Dios te está diciendo, te estoy buscando, corrías bien, ¿qué te estorbó? ¿Por qué estás así de apático, de apática? ¿Qué te estorbó mi amor hacia ti, tu amor hacia mí? Me amabas antes más, me servías, me obedecías. Y ahora tienes un corazón alejado, ahora estás apático. Ahora te está pasando lo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Has perdido tu primer amor. Corrías bien. Sí, haces algunas cosas, dice el pasaje, no sé, aborreces las obras de los nicolaítas, no toleras el pecado, me sirves. Pero en tu corazón has perdido tu primer amor. Y lo bueno de ahí, hermanos, es de que Dios te está buscando. Y Dios da la solución. Dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y mira bien, observa bien dónde caíste. ¿Dónde fue el declive? ¿Qué fue la fractura? ¿Qué fue ese golpe que te alejó tu corazón de mí? Dice Dios. ¿De dónde has caído? Dice ahí el Señor Jesús a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. Por tanto, ve de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Dios te está buscando. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve tu corazón a Dios. Dice la palabra, mientras tanto estés acá, mientras tanto escuches, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Hay tiempo y es muy buen tiempo y Dios te está buscando. Quizá también nosotros estamos perdidos porque hay pecados recurrentes en nuestra vida, porque estamos no cayendo en pecado, sino estamos cometiendo el pecado. Y aunque Romanos capítulo 7 que dice que no se enseñoree el pecado ha logrado enseñorearse de ti y vives dentro del pecado practicándolo.
Y eso te tiene perdido en el camino. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Y dice el capítulo 2 versículo 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado y tenemos la oportunidad, y Dios se deleita en perdonar, y Dios no va a resistir a un corazón contrito y humillado, a un corazón que entienda su realidad y que busque salir de ese lugar. Y que le diga a Dios, Señor, en medio de la oscuridad de ese pecado, Señor, y levanta tu manita y diga, Señor, aquí estoy. Sé que me estás buscando. Aquí estoy. En una ocasión, cuando estábamos en Cedro, los niños empezaron a jugar escondidas después del culto. Y si ustedes se dan cuenta, se acuerdan, algunos que estuvieron ahí en Cedro, que es donde vive ahorita Marcos y Lisa, bueno, vivía Marcos y Lisa ahí, ya están en otro lado ahorita. Ahí estuvimos unos años, ¿no? Y era una casa con una cochera amplia y teníamos en los cuartos, teníamos ahí acondicionamos para salones. En el salón de la entrada, donde abrías como un ventanal, ahí metíamos todas las sillas. No las podíamos dejar en la cochera, teníamos que apilar las sillas y meterlas. Y apilábamos todas las sillas en un solo cuarto y se hacía un montón, unas pilas y varias filas de sillas. Entonces resulta que los niños empezaron a jugar a escondidas. Y entre que platicas con alguien más, ya saben que las esposas parecen ganchos guamuchileros, ¿verdad? Que se atoran en todos lados. Cuando van a cantar el guamuchi, se atoran en todos lados. Igual, ay, hermanita, no sé, oiga, ¿cómo he visto? Que no sé qué, ay, Dios la bendiga. Oh, hermanita, mire, que no sé. Y ahí están los ganchos guamuchileros atorándose en todos lados. Y el varón ya, vámonos. ¿Ah? Muchos testimonios podemos sacar aquí. Pero el hecho pues es de que entre el tiquiqui, jajaja, jujuju, jajaja, los niños jugaban a escondidas. Y entonces pues vámonos, ok, pues ahora sí empieza a contar tu familia, ¿no? A ver, nombras lista, ¿no? Y a ver quién está. Y nos faltaba el chiquillo, el André. ¿Y dónde está André? Está perdido. ¿Cómo que no, ¿dónde está André? ¡André! Empezamos a buscar. Todos gritaron, los que estábamos todavía gritaron. No, se salió, yo creo que se salió. Y ahí vamos atrás ¿cómo se llama? Al campo que estaba a un lado de la casa. Y André y un montón de arbustos y buscándolo. Yo me empecé a angustiar mi corazón. Corrí a la esquina donde estaba el autobaño porque ahí había una avenida. Dije, ¿qué tal si se atravesó? Lo atropellaron, algo pasó. Y luego llega un hermano en una camioneta. Ahorita lo busco, hermano, no se preocupe, pastor, yo ahorita lo busco. Pero voy a ir a la carretera. No vaya a ser que se haya ido a la carretera y pues ahí un tráiler, ¿no? Entonces, ay, sí, vaya hermano, por favor, ¿no? Y iba en la camioneta para allá y todos buscando. Y entonces Gaby, la mujer, ¿verdad? Siempre así como sensata, se sienta ahí, todos buscando fuera. Se sienta dentro de ahí de la iglesia, bueno, del templo, del lugar, y dice, ay, Señor, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Ya en silencio todo. Y empieza a buscarlo otra vez. Ya lo habíamos buscado mucho dentro de la casa, del templo. Empieza a buscarlo otra vez. Se agacha y entre las pilas de las sillas hasta abajo, hasta el rincón, ve una cabecita así agachada. ¡André! Y André, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando a escondidas. Él no se sentía perdido, pero estaba perdido. Él no se sentía perdido. Y como no se sentía perdido, no estaba angustiado. Pero yo como padre estaba angustiado. Quizá tú no te sientas perdido. O quizá tú te sientas muy cómodo, muy a gusto, como que estás en silencio. Como que piensas que nadie te está buscando, como que pasaste desapercibido, como que te le fuiste a Dios, como que son tantos en el mundo, hijos de Dios, que Dios se olvidó que tú te habías perdido.
Como que ibas caminando y te hiciste y te fuiste y Dios no se dio cuenta. Como que lo engañaste. Dios está angustiado porque es un Padre amoroso. Y tú, aunque no te sientas perdido, estás perdido. Y si tienes un corazón apático, si estás practicando un pecado, si no estás ejerciendo los dones y talentos que Dios te dio, déjame decirte que aunque no te sientas perdido, estás perdido. Considérate perdido. Y entonces Dios te está buscando. Y Dios es ese Padre amoroso que se va a arrastrar en el piso para ver abajo de las sillas hasta el último rincón para encontrarte. Porque Dios te está buscando. Entonces no te le escapas a Dios. El Salmo 139 es una maravilla. Porque dice, aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara hasta lo profundo de la tierra, aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, hasta allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece como el día. Dios te está buscando. Dios sabe dónde estás. Y aunque no te sientas perdido, Dios te está buscando. Y quiere doblegar tu corazón. Que esa apatía que sientes en tu corazón, que ese endurecimiento que tienes en tu corazón, como dice Isaías, Dios lo quiere convertir, ese corazón de piedra, en un corazón de carne. Porque Dios te ama, porque Él te está buscando, porque nosotros somos los perdidos. Quizá no te sientes perdido, pero aparte de los pecados recurrentes que uno pueda tener, están los afanes de la vida. Y ahí dice primera de Juan 2, capítulo 16, ¿verdad? Que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, son pasajeros, distractores tremendos en nuestra vida. Y nosotros tenemos quizá intereses cerrados. En lugar de agradar a Dios y honrarlo y decir, Señor, estoy perdido en esta vida. Yo pensé que iba por tus caminos, pero no voy por tus caminos. Tú me encontraste, me salvaste y yo me volví a perder. Pero quizá los afanes de esta vida, quizá los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, te mantiene perdido, distraído en otro lado. Estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus energías en cosas que no valen la pena, que son banales, que se van a quedar aquí cuando te mueras y que nadie más las va a disfrutar. Bueno, tú no las vas a disfrutar, otro las va a disfrutar. Y que toda tu angustia, tu sudor, todo tu pesar, alguien más se va a quedar con él. Y eso, decía el rey Salomón, es vanagloria de la vida. Cuando se refiere a vanagloria de la vida es, no vale la pena. No vale la pena. Eso te pierde también. Pero Dios en su amor, Dios no ha dejado de amarte aunque estemos perdidos. Ahí dice el pasaje en Lucas capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7, habla sobre las ovejas. Dice que se acercaban a Jesús, ahí Lucas 15:1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, todos se acercaban a ¿cómo se llama? A escucharle, ¿no? Y los pecadores iban los publicanos, que eran unas personas con una reputación muy baja. Y dice que los fariseos y los escribas entonces murmuraban y decían, a pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús, que sabía las intenciones de ellos y sabía sus pensamientos y lo que murmuraban entre ellos, dice que les refirió una parábola, ¿no? Y la parábola era precisamente de las 100 ovejas. Y dice el versículo 4 de Lucas capítulo 15, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Aquí está hablando a hijos. Ya tiene 100 ovejas. ¿Qué quiere decir? Que ya es oveja, ya está en su redil, ya la tiene con él. Ya nos encontró una vez cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y nos salvó. Ya estamos dentro de su congregación, dentro de sus hijos, de su rebaño. Pero muchas veces estando dentro nosotros nos volvemos a perder. Y somos esa oveja perdida. No te le fuiste a Dios, no pasó desapercibido. Dios conoce tu corazón, sabe cómo estás. Sabe que quizás estás aquí, pero no estás aquí, estás en otro lado. Estás distraído, estás apático, quizás estás enojado con Dios. Pero esa oveja perdida, Dios la sigue amando. Dice que no dejó a esas 99 ovejas por ti. Tú te fuiste solita, pero te amo tanto que yo puedo ir por ti. Y no quiere decir que descuide estas 99, no. No se me va el conteo. Me faltas, me haces falta. Estás perdido y voy por ti. Y tanto es su amor que en esta parábola dice que cuando la encuentra, el versículo 5 dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Gozoso. ¿Cuántas veces un niño se pierde y la mamá lo busca y lo busca y no lo busca? Nada. Lo busca, lo encuentra y cuando lo encuentra, chamaco desgraciado, no te iban diciendo por qué me asustaste, que no sé qué. Y todavía le da un trancazo. O sea, pobre chamaco, todo angustiado, ya se siente perdido y está todo angustiado y todavía lo agarran a golpes, ¿verdad? Yo sé que muchos se rieron porque eran los testimonios de muchos, ¿verdad? Que todavía les dieron un trancazo cuando se perdieron, ¿verdad? ¿Por qué te perdiste? No, pues bueno. Ok, el hecho pues es de que Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios te va a poner sobre sus hombros la mayor seguridad. A mí me encantaba ponerme sobre los hombros de mi papá y sentarme en sus hombros. Aquí. Y agarrarle la pelona. Y yo iba feliz. Me sentía el niño más seguro de toda la vida. Cuando yo subo a mis hijos aquí, a veces subo a Isaac, ¿verdad? Lo subía, cuando podía, ¿verdad? Lo subía. A los traerlos pude subir siempre aquí, traerlos aquí. Y ellos se sentían muy seguros. Muy seguros. Imagínense con un flaquillo seguros. Pero quiere decir que te sube a una parte segura, alta, amoroso, y dice que se pone gozoso porque te encontró. Y no nada más se pone gozoso, sino dice que al llegar a casa, el versículo 6, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Y lo presume. Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan o dicen que no necesitan arrepentimiento. O quizá no lo necesitan porque ellos no están perdidos, están bajo los planes de Dios y el camino de Dios y guiados por Dios, pero uno de esos se fue. Y yo voy a ir por ese que se fue, porque lo amo. Y cuando lo encuentre, vas a ver qué fiesta voy a hacer. A veces usamos este versículo para decir que cuando un pecador se arrepiente, hablando de la salvación. Y no, este pasaje de las 100 ovejas y el pasaje de la moneda perdida se refiere a posesiones ya de Dios. No a la salvación, sino a su iglesia, a sus hijos. Si su hijo se pierde, entonces, cuando se arrepiente, hago fiesta en los cielos. Porque mi hijo se me había perdido y lo amo tanto
y ahora lo vuelvo a tener conmigo. Y la remata con el hijo pródigo para decir, se trata de mis hijos, de mi familia, que de repente se endurezcan, que de repente se pierdan, se vayan, pero cuando lo traigo conmigo, cuando se arrepiente, cuando hay un genuino arrepentimiento, entonces me gozo, dice Dios, y lo presumo. Y sigue diciendo el pasaje ahora con una moneda. No, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre y busca con diligencia hasta encontrarla? Y dice, cuando la encuentra, 15:9, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda, la dracma que se me había perdido. Así les digo otra vez, vuelve a decir Jesús, delante de los ángeles habrá gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios te está buscando. Tú eres el perdido, pero Él no ha dejado de amarte. Y Él no ha dejado de buscarte. Y ahora me está usando a mí para decirte, a pesar de todo, no te he dejado de amar. Te estoy buscando. No te hagas el perdido. Déjate encontrar. Déjate encontrar. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para ti. Vemos ahí en Juan capítulo 21, del 15 al 19, que los apóstoles se habían desilusionado mucho cuando Jesús murió y después se volvieron a ilusionar cuando Jesús resucitó. Pero especialmente uno no se perdonaba a sí mismo, porque era una oveja que estaba dentro de Jesús, caminando con Jesús, y ese se equivocó, lo negó y se perdió. Y ese hombre llegó con Jesús un día antes de morir y le dijo, Señor, no dejes que te maten. Por favor, no dejes que te maten, no lo permitas. Y entonces Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Esto tiene que pasar. Estoy buscando a los que se perdieron y solamente con mi muerte los puedo encontrar. Y entonces ese hombre le dice, bueno, yo voy contigo hasta la muerte. Y le dice, no es cierto, porque no va a cantar el gallo sin que tú me niegues 3 veces. ¿Cómo crees? Daría mi vida por ti. Estoy dispuesto a morir por ti. Pero a la hora de los trancazos, a la hora de la realidad, a la hora del problemón, de la angustia, de la circunstancia difícil, a la hora de sentir el dolor, el pesar del problemón tan grande que se tenía, el temor se apoderó de él y actuó de manera diferente. Porque nosotros muchas veces decimos, no, si alguien llega y me roba y me quiere asaltar y quitarme el celular, lo que yo voy a hacer va a ser esto, yo le voy a decir esto al ladrón, y sí, no sé qué, que yo voy a hacer esto. No es cierto. No sabes cómo vas a actuar hasta que te pase. Y si te vuelve a pasar, vas a actuar diferente a la primera vez. Y así le pasó a él. Dijo, no, yo voy a actuar así, yo voy contigo hasta la muerte. Y cuando en realidad estuvo el problema tan grave y le dijeron, tú estabas con ellos, y si él decía que sí, entonces también a él lo apresaban y lo mataban, él sintió la angustia, el miedo. Y no lo justifico, pero él pecó y él se perdió. Tan se perdió que estaba avergonzado. Y entonces él, después de que Jesús resucitó y estuvo caminando y comiendo entre todos, él dejó de hacer lo que estaba haciendo en el ministerio y se fue. Y empezó a trabajar otra vez de manera secular en lo que antes hacía. ¿Y qué sabía hacer? Pescar. Volvió otra vez a pescar. Y entonces Jesús le dice, oye, ven, cabezón, ¿qué no te dije que ibas a ser pescador de hombres, no pescador de peces? ¿Me amas? Sí. Entonces,
Vuelve otra vez al ministerio. Vuelve a servirme. Apacienta mis ovejas. Para eso te llamé. Y lo vuelve a repetir otra vez y otra vez lo vuelve a repetir hasta que él se angustia y dice: sí, Señor, yo te amo, sabes que te amo. Entonces, ¿para qué te me pierdes? Vengo a buscarte. Y vengo a decirte que no te he dejado de amar aunque me negaras. Y quiero que restaurarte en la posición y en los planes que tenía yo para ti antes. Pero déjate encontrar. No juegues en las escondidas con Dios, no te le puedes esconder. Deja de luchar. Deja de justificarte en los demás. Deja de justificar tu dolor o tu angustia. Deja de pelear. Déjate encontrar. Tengo planes para ti. Termino con esto. En una ocasión el profeta Elías desafió a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera y a todo un pueblo y una nación. E hizo un portento que oró y cayó fuego del cielo en Primero de Reyes capítulo 18 y quemó el altar y lamió el agua y era madera mojada y la incendió y la fulminó y quemó todo lo que el altar que de la fuerza de Dios y la respuesta de Dios tan pronta y tan clara ante todo un pueblo. Y con eso les dijo: están perdidos y Dios los quiere encontrar y les va a demostrar que los quiere encontrar. Si cae fuego del cielo sobre el altar de los profetas, les servimos a los dioses de los profetas de Baal y de Acera. Y si cae fuego en el altar que le hago al Dios de los ejércitos, entonces le servimos al Dios de los ejércitos, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Y el pueblo dijo: va, aceptamos el reto, sas. Y Dios les demostró de esa manera al profeta Elías y también al pueblo que estaban perdidos y que Dios iba a hacer lo posible por encontrarlos. Y cayó fuego. Y él venció. Y él oró y le dijo: Señor, manifiesta quién eres tú y quién es tu siervo. Y Dios ratificó a su siervo. Dios lo puso muy en alto porque Dios contestó su oración de manera milagrosa. No, yo no sé cómo se sentía Elías. Elías se sentía respaldado por Dios. Dios le contestó en medio de una locura. Y después de eso, una vieja chismolera. Después de todo eso, o sea, no pasaron días ni años, no. Después de ese evento, una vieja ahí, Jezabel, lo amenaza de muerte y le dice: te vas a morir. Y ahí va corriendo el cuate, ¿no? O sea, huyendo de la mujer. Y se va corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y ahí en 1 Reyes capítulo 19, en el versículo 4, Dios lo encuentra y le dice: estás perdido. Estás perdido. Y le dice: Elías, ¿qué haces? Porque dice la Biblia que iba corriendo, se alejó, luego se cansó, le dio hambre, le dio sueño, había un árbol, un enebro, y se acostó abajo del enebro y se quedó dormido. Pero cuando iba corriendo, él iba por allá y se sentó en el enebro. Él estaba deprimido y le dijo: basta ya, oh Jehová, basta ya. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. Estaba deprimido. Después de una gran victoria se va a la angustia. O sea, no lo entiendo. Un bipolar, no sé qué le pasó. Dice que echándose bajo el enebro, entonces se quedó dormido. Y entonces llegó un ángel, el ángel de Jehová, Dios mismo, lo despierta y le dice: levántate, come.
Y ya él come muy a gusto y se vuelve a dormir. Y luego llega otra vez el ángel a la hora de la siguiente comida y le dice, ya llegué, volví a cocinar, mira, levántate y come. Dice, se levantó y comió otra vez, recuperó sus fuerzas, fue encontrado por Dios, pero no se regresó. Estaba tan endurecido su corazón que siguió corriendo hacia Hebrón. Estaba en el desierto y se fue otra vez lejos, como 4 días de camino, corriendo. Llegó al monte, se metió en una cueva y se escondió en la cueva. Y entonces ahora sí Dios se le vuelve a aparecer y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Ya te encontré. 1, 2, 3 por Elías. ¿Pero qué haces aquí? Y Elías, pues bueno, pues pudo haberle dicho, ay Dios, tú sabes todas las cosas. ¿Cómo que qué hago aquí? Tú sabes qué hago aquí. Fíjate que yo, mi celo por ti me ha hecho que me escape y nadie más te adora, solamente yo te adoro de todo el pueblo y me andan buscando para matarme y mi vida corre peligro. Y Dios le dice, ven, salte de la cueva. Y cuando se sale de la cueva, entonces comienza un terremoto tremendo, pero la tierra se sacudió como nunca antes y Dios no estaba en medio de ese terremoto. Y después de eso, primero fue un viento tremendo, un huracán. Dios no estaba en el huracán. Después fue el terremoto. Y después fue un fuego abrasador, un fuego tremendo. Y Dios no estaba en medio del fuego. Después de esos 3 elementos, de terror, angustia, de mala circunstancia, Dios le dijo, yo no estoy en medio de todo esto. Siguió un viento apacible, un silbido. Y ahí estaba Dios, estaba su presencia. Dios estaba en la tranquilidad, en el sosiego. Y en medio de esa tranquilidad le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Es increíble, pero en el versículo 7 del capítulo 19, cuando le toca al ángel, le dice, por segunda vez le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. No te hagas, ya te encontré, y te encontré porque el largo camino te resta, porque tengo planes para ti. Y en lugar de volver, se va corriendo otra vez y se mete a la cueva. Y entonces vuelve Dios y lo vuelve a encontrar, lo vuelve a buscar, lo encuentra, le dice, le muestra que no está en la angustia y en los malos problemas, sino que está en la tranquilidad. Y le vuelve a decir, ¿qué haces aquí? Y le vuelve a contestar igual. Un celo tremendo tengo. Solo yo he quedado. Y entonces Dios le dice, mira, no estés chillando. Vas a ir y vas a ungir al rey acá, y luego vas a hacer esto al rey acá, y vas a hacer esto. Y le da 3 actividades por hacer. Y le dice, para tu tranquilidad, yo me he apartado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así es que no eres el único. Hay muchos más, pero muchos más que me adoran. Tú no eres el único que me adoras. No te angusties. Y entonces él se fue y siguió con los planes de Dios. Y Dios te dice en esta hora, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te me escondes? ¿Qué te estorbó? Para no obedecer a la verdad. Corrías bien. Estás perdido. Estás distraído con tus cosas. Te sientes descalificado. Le has creído a Satanás. Has abrazado quizá actitudes, pecados, hábitos. ¿Qué haces aquí? Yo no estoy en medio de eso, te dice Dios. Yo estoy en medio de la tranquilidad y de la paz. Y tengo planes para ti. Por tanto, levántate y ve
y haz esto. ¿Qué? No sé, porque Dios tiene planes personales con cada uno de nosotros. Y Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros. Y no te hagas que como que si Dios no te vio. Dios te ve y te está buscando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como André? Estoy jugando a escondidas. ¿Te vas a hacer ojo de hormiga? ¿Te vas a volver a dormir? ¿O vas a volver a correr? ¿Qué vas a hacer? Dios te sigue amando, Dios no te ha descalificado y Dios tiene planes para ti. Así que deja de correr y deja de pelear y deja de pensar que Dios no te está buscando, porque Dios sí te está buscando. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque a pesar de cómo somos tan testarudos, que fácilmente se nos endurece nuestro corazón, tú nos hablas, ablanda nuestro corazón. Y si has hablado a mis hermanos, has hablado a su corazón, si les has dicho que los estás buscando, porque están perdidos, porque están distraídos, se salieron, y tú los quieres traer otra vez, Señor, como esa oveja que se perdió, sobre tus hombros como un Padre amoroso. Yo te pido que lo hagas en este momento, porque esta es una decisión personal. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toques el corazón de cada uno de nosotros y que nosotros reconozcamos si estamos perdidos o no. Y si estamos perdidos, que nos sintamos encontrados ya. Quita esa angustia de sabernos perdidos y danos ese gozo y esa alegría de sabernos encontrados. Gózate con nosotros porque has encontrado tu oveja y amorosamente la pones sobre tus hombros en esta hora y caminas y festejas porque un pecador se ha arrepentido. Yo te pido que toques nuestro corazón y que si hay alguien aquí, Señor, que ha estado perdido y tú has encontrado a través de tu palabra en esta hora, y que se sabe encontrado, que se ponga de pie y que diga: Señor, aquí estoy, me encontraste, aquí estoy, dime cuáles son tus planes, cuál es la indicación que sigue, quiero hacerlo. Así que si hay alguien aquí ahorita, yo quisiera orar por ti. Dios conoce tu corazón, sabe qué ha pasado, Dios sabe qué es lo que ha sucedido en tu vida. Corrías bien, ¿qué te estorbó? Y yo sé que te está hablando a tu espíritu y que te está diciendo: te estoy buscando. Si tú te sabes ya encontrado ahora, ponte de pie porque quiero orar por ti para terminar. Sé valiente y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ya no voy a correr más. Ya no me voy a esconder más. Valientemente te digo: Señor, aquí estoy. ¿Qué sigue? ¿Qué indicación hay? ¿Qué hay que hacer? No te resistas. Sabes que Dios te está buscando. Y sabes perfectamente que estás escondido a sus planes, a su voluntad, que has luchado por ti mismo, por ti misma para seguir así. Pero hoy Dios te está buscando. Ponte de pie, no te resistas. Dile: Señor, aquí estoy.
Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por todos aquellos que se han puesto de pie, que valientemente, Señor, te dicen aquí estoy, levantan su mano y dicen, Señor, aquí estoy. Sí, estaba perdido, pero me has encontrado. Dime qué indicación hay para mí. Dime qué sigue, Señor. Háblame de manera clara. Ya no quiero seguir así escondido, oculto bajo o atrás de alguien, tras bambalinas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu perdón, que a pesar de que me voy, tú me persigues y tú me encuentras, y tú amorosamente me restauras y me vuelves otra vez al redil, y te gozas conmigo y haces fiesta porque me has encontrado, porque me he arrepentido delante de ti. Te pido otra oportunidad. Ayúdame a no volverme a perder. Ayúdame, Señor, a estar delante de tu presencia todos los días. Mañana volver a buscar tu presencia, y el martes igual, y el miércoles igual, Señor. Ayúdame a llenarme de ti, Santo Espíritu, y que en tu poder y en ti haga proezas como solo tú las sabes hacer. Yo solo seré instrumento. Ayúdame a volver a ti. Gracias, Padre, te doy por ellos. Gracias por los que están de pie, y también gracias por los que están sentados pero su corazón está parado, Señor, y te dicen, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre, por tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.